¿Buscas respuestas? ¿Quieres caminar junto a nosotros por este camino hacia lo insólito y lo desconocido? Acompáñanos. Únete a En la Búsqueda, programa presentado y dirigido por Yolanda García y José Antonio Roldán. ¿Aún crees que estás solo? ¿Qué es lo que vamos a tener hoy? Tendremos 2 respuestas del más allá y un testigo muy especial, como todas las personas que han aparecido en el programa. Que bueno, se llama Jordi, nos cuenta una experiencia muy interesante que creo... ¿Sí, José Antonio? Una experiencia vital. Vital. Porque es a lo largo de su vida diferentes experiencias y veremos que en ningún momento esconde, de hecho él lo dice, que es aficionado a los temas de misterio, y veremos que desde su misma infancia la familia fomenta el tema de esa relación con los misterios, y es muy bueno que la gente que quiera escuchar esta entrevista lo haga porque se ve las experiencias que a lo largo de su vida tiene Jordi y también un poco el desarrollo de las personas que de alguna manera a lo largo y ancho de su vida van teniendo experiencias, y en este caso relacionadas tanto él como su familia con temas de misterio. Es muy bonito y a mí me gusta, ya que en mi caso no ha sido así, el tema que haya familias que les guste tanto el misterio y que al nacer muchos de ellos en el ámbito familiar sea algo que se masque siempre, que sea algo tan normal, tan normalizado. En ocasiones, bueno, las cosas se hacen sin pensar, como es en el caso de Jordi, cuando nuestros oyentes escuchen su testimonio. Bueno, de él no, en este caso sí. ya no adelantemos acontecimientos. Bueno, tú en tu caso lo has vivido, porque tú en tu familia es algo que siempre ha estado ahí, el tema del misterio. ¿Cómo se diría? Lo he mamado. Lo has mamado. Yo en mi caso no, pero en tu caso, no sé. Bueno, y en mi caso incluso tenemos un familiar del 1700 y pico que le llamaba el Padre Morote, ahí en Lorca, en Murcia, que ya escribió uno de los primeros compendios relacionados con los temas de misterio de la región de Murcia, y que está muy ligado a mi familia. De hecho, se piensa que es de la familia porque mi abuelo, por parte materna, la familia le llamaban los Morotes, ¿vale? De una finca que tenía el padre de este cura. Y sí, o sea, toda la vida, o sea, no sé si de casta le viene al galgo, pero toda mi vida he estado muy relacionado con los temas de misterio. Pues José Antonio, si te parece bien, queridos amigos, vamos a continuar con el programa y ya nos vamos a meter en materia de testimonio. Comenzamos, queridos amigos, con el programa En la Búsqueda de hoy. La verdad puede ser la suma de varias verdades, pero la mentira y el fraude nunca sumarán una verdad. Amigos oyentes, ahora nos vamos a ir hasta Hospitalet, donde se encuentra un amigo, un buscador, que se ha acercado a los micrófonos de En la Búsqueda para contarnos su experiencia. Estamos hablando de Jordi Calvo, que aparte de contarnos su experiencia, también es un aficionado a estos temas, llamados de alguna manera temas de misterio.
Muy buenas, Jordi, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y vosotros? Muy buenas, Jordi. Pues aquí encantado de tenerte Igualmente. para que nos cuentes tus experiencias, como bien decía Yolanda, porque eres aficionado a los temas de misterio, pero a la vez eres testigo de algunos encuentros con lo insólito, de algún tipo de experiencia. Como aficionado del misterio, has hecho experimentación con diferentes personas, con diferentes grupos de investigación, pero a nivel personal también has tenido experiencias que imagino que te han marcado en algún punto de tu vida. Tú nos mandaste un correo electrónico con todas estas vivencias escritas detalladamente y bueno, cronológicamente, como tú nos has dicho, desde el principio hasta el fin de todo lo que te ha ido ocurriendo, y si lo deseas, puedes hacer partícipes a todos nuestros oyentes de eso que te ocurrió, empezando pues por lo primero que te aconteció. Sí, Yolanda, empezaré por orden cronológico de cuando era ya un chaval y tenía, no me acuerdo bien la edad, debía tener unos 8 años, 7 o 8 años, y mis padres tenían un piso de final de semana y de veraneo en Vilanova y la Geltrú. Era un piso bastante antiguo, calculo que debían ser del año 1800 y pico. Estaba en el centro de Vilanova y la Geltrú, y como digo, íbamos los fines de semana y en verano. Y yo era muy pequeñito, y me acuerdo que un verano, y era por la noche, y a mi familia, empezando por mi madre, pues se les ocurrió hacer la ouija, ¿no? Recuerdo que mi padre se fue a dormir, era un piso muy grande, entonces se fue a dormir en la otra ala del piso, y nos quedamos en una habitación, en un dormitorio que también era muy grande, mi hermano, mi prima, mi madre y yo. Y ya os digo que yo era pequeñito, yo no sabía, os digo sinceramente, ni de qué íbamos a hacer, ni qué íbamos a tocar. Entonces se hizo una ouija con una cartulina, unas letras escritas y un vaso, y empezamos a hacerla, ¿no? Y bueno, yo estaba allí, pues, expectante, y realmente no pasó nada, ¿no? Entonces, al cabo del rato, como no pasaba nada, alguien propuso que cambiásemos y nos dimos la mano. En vez de tocar los dedos, el dedo con el vaso, nos dimos todos la mano, sentados alrededor de la mesa, y ahí ya empezó una experiencia muy concreta, y yo no sabía de qué iba. Es decir, la experiencia esta, yo era un niño, y noté como en la silla donde estaba, un ligero balanceo, hacia adelante y hacia atrás. Yo con mi mente de niño identifiqué ese balanceo como cuando tú te subes a un columpio y el columpio empieza a ir de un lado a otro, ¿no? Y es sin miedo, digámoslo. Lo vi curioso. Y el balanceo, como si fuese un columpio, fue aumentando. Cada vez fue más. Evidentemente yo no me estaba balanceando físicamente, pero la sensación era la de un columpio. Hasta que el columpio, digámoslo de esta manera, gira completamente haciendo un círculo, es decir, haciendo una voltereta. Por tanto, yo sentí la sensación de hacer una voltereta, y en el aire empecé a hacer volteretas. Y mientras hacía volteretas, mi consciencia o mi yo, no sé cómo definirlo, empezó a ascender. Empecé a ascender, hasta... Se parece mucho a lo que es una experiencia cercana a la muerte, pero bueno, empecé a ascender hasta que, yo me acuerdo perfectamente, mi espalda tocó el techo y ahí me paré. Y miré hacia abajo y me vi a mis familiares, a mi madre, a mi hermana, a mi hermano y a mi prima, que estaban inmóviles, pero yo también me vi abajo. Pero en la mente de un niño, pues me pareció divertido, no me pareció algo extraordinario, ¿no? Y era una sensación muy, muy agradable. Es lo que yo me acuerdo, era de ser ligero, ¿no? Y un poco de volar. Bueno, entonces ahí me paré, pero la misma fuerza que me había empujado a girar tiró de mí, suavemente, no sin fuerza, o sea, sin tensión. Pero fui y atravesé el techo. Al atravesar el techo, la imagen que yo tenía de mis familiares abajo desaparecieron. Y entré, que es lo que realmente me asustó, digamos, en una zona gris. Es decir, la imagen que en cierta manera me estaba dando seguridad, que era de mi familia abajo alrededor de la mesa, desapareció y se cambió por una zona gris, como si fuese una niebla muy gris, y me entró mucho miedo. Y inmediatamente, al entrarme miedo,
yo me acuerdo perfectamente, caí como si fuese como una piedra. O sea, que hay una piedra que la lanzas, caí, y como si fuese una funda, me acuerdo perfectamente, entré dentro de mi cuerpo, como si me pusiese un vestido de golpe, caí, y entonces noté la sensación de caída. Entonces, fue como si me despertase, evidentemente no era un sueño, y dije, hostia, ¿qué ha pasado, no? Realmente, o sea, esa fue la experiencia, pero realmente la Ouija ni funcionó, ni se movió el vaso, ni pasó nada extraordinario. Sí que era verano, sí que hacía mucho calor, pero había una especie de densidad en el ambiente, pero no pasó nada específicamente con la Ouija. Fue esa experiencia de salir del cuerpo, de no saber qué es lo que estaba pasando, pero tomármelo bien, hasta que esa imagen de mi familia había desaparecido. Entonces sí que me acuerdo que es como si yo entrase dentro de la funda de un cuerpo que era el mío, en este caso. Claro, Jordi, yo vuelvo al inicio de la experiencia. 7 o 8 años, estarás conmigo que no es muy normal que a un niño de esa edad haga la familia lo ponga a hacer una sesión de Ouija o espiritismo, porque más o menos acaba el final cuando os unís con las manos. Muy normal no es. No, en absoluto es normal. Yo creo que bueno, de alguna forma fue mi madre quien lo propuso, que siempre le ha gustado estos temas, pero sí de esa forma como si fuese un juego, no es un poquito la inconsciencia también del grupo donde estábamos ahora, o sea, de mi familia, de mi madre, de un poco del juego de la inconsciencia, de no saber exactamente qué estábamos haciendo, ¿no? Y realmente, eso que dices tú, ahora lo miras desde este punto de vista, y un niño de 7 o 8 años haciéndole una Ouija, la visión es bastante bestia, es bastante fuerte, no es muy recomendable, vamos. Nos comentas que estabas haciendo la Ouija con toda tu familia, a ti te ocurrió esto. Al resto de los acompañantes en esta sesión, tu familia, ¿les ocurrió algo a ellos? ¿Ellos notaron algo? No, Yolanda, no, ni sucedió nada específicamente con la Ouija, es decir, ni el vaso se movió, ni hubo otro fenómeno paralelo, digamos, ni a ninguno de mi familia notó nada. Nadie notó nada. Incluso mi padre, que estaba durmiendo en otra ala del piso, podéis haber pensado de que a lo mejor le podría haber pasado algo también a él, ¿no? Y a la mañana siguiente tampoco le había pasado nada. Solamente la experiencia, digamos, fue única, fue particular mía. Claro, y Jordi, hay que centrándonos en la experiencia en sí y en la edad. Lógicamente, los amigos buscadores y buscadoras que estén escuchando también deben entender un poco que la visión que luego tú tienes posteriormente y ahora en la actualidad de los temas de misterio, que la ficción, digamos, que puede llegar lógicamente por cosas así, es más de naturalidad, ¿no? Porque si ya tus familiares, en este caso por ejemplo tu madre, inconscientemente o no, o vamos a hacer un tipo juego, te pone a hacer ya una sesión de Ouija, espiritismo, una mezcla ahí, luego los temas de misterio ya lo ves como algo más cotidiano, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Yo más que inconsciencia, mi madre diría yo ignorancia al fenómeno que nos podíamos haber enfrentado en esa noche, ¿no? Pero sí que es verdad que mi familia, sobre todo a través de mi madre, siempre le han gustado estos temas, y siempre en mi casa ha habido libros de misterio, de investigación, no científicos exactamente, pero sí que van hacia este tema de la parapsicología. Realmente, más adelante me han vuelto a pasar cosas, digámoslo, extraordinarias, ¿no? ¿Volvisteis a repetir esta experiencia? No. Es decir, la hicisteis una vez y ya está, no se volvió a repetir. Realmente yo creo que ellos se desanimaron, de alguna forma, que es lo que habíamos comentado ahora. Como no les pasó a ellos absolutamente nada, ni tampoco hubo un fenómeno extraordinario, el único que tuvo una experimentación fui yo, y me la reservé para mí. O sea, tengo que decir que en ese momento estaba tan impresionado que me la reservé para mí. No me acuerdo exactamente cuándo, días más tarde o meses más tarde lo volví a... O sea, lo puse, lo manifesté a mi familia. Y dijeron que quizás, había sido un sueño, pero realmente aquello fue una experimentación muy y muy real. Claro, era lo que te iba a preguntar, si tú después de esta experiencia que viviste se lo habías comentado a tus familiares o no. Ya nos dices que al cabo del tiempo sí que lo explicaste, pero que ellos
tal vez como no les ocurrió nada, tampoco Exacto. le dieron más importancia a lo que a ti te había ocurrido, porque bueno, Exacto. pensaron que tal Exacto. vez había sido un sueño y tal. Exacto. Ahora Exacto, eso es. nos vamos a otra experiencia que ocurrió en Hospitalet, si no me equivoco. No sé si es la residencia donde ahora estás o es una en la que ahora ya no... Bueno, nos comentas que sí que siguen ocurriendo cosas, pero no sé si tú estás viviendo allí o no. No, bueno, esa es la... Mi familia siempre ha sido de Hospitalet, vivimos al lado de la Rambla y mi bisabuelo pues había comprado una casa, es una casa del... Bueno, una casa, un bloque de apartamentos, un piso, solo tiene tres pisos de una planta cada uno y está al lado de la Rambla y es de 1930. Entonces es un piso bastante antiguo también y que desde siempre o desde algún momento determinado han pasado cosas extrañas. Reconozco que esto ya era un poquito más grande. Ahí pasé mi juventud, bueno, mi adolescencia, mi juventud, y luego ya me independicé, busqué otro piso en Hospitalet. Actualmente ya no es mi residencia, es la residencia de mis padres que todavía siguen viviendo allí. De hecho, alguna vez yo me he acercado a hacer alguna experimentación, pero tengo que reconocer que en este caso yo debía ser adolescente, debía tener 15 o 16 años. El tiempo a mí se me escapa un poco, pero no se me ocurrió otra cosa que, bueno, en mi casa vivía mi padre, mi madre, mi hermano y yo, ¿no? Entonces, mi hermano tenía una novia lejos y se iba a ver los fines de semana o durante algún día de la semana a la novia. Mi padre había dado la casualidad de que también estaba ausente y entonces, ahora os explicaré exactamente qué es lo que pasó. Fue una noche que nos quedamos solos, mi madre y yo, ¿de acuerdo? Pero antes, unos meses antes, a mí se me ocurría la maravillosa idea de cuando me iba a dormir, mentalmente, no sé, no me preguntéis quién me introdujo esta idea, ni de dónde la saqué, porque es que realmente no tengo una conciencia de ello. Yo sé que se me ocurrió la genial idea de ir a dormir, y esto lo hacía cada noche, y preguntar mentalmente si había alguien allí. Yo me iba a dormir y aquellos momentos antes de irte a dormir, de desaparecer de la conciencia, yo le preguntaba, ¿hay alguien aquí? ¿Se quiere comunicar conmigo? Todo esto mentalmente. Y hice una noche, hice otra noche, y así no me acuerdo exactamente el número de noches que hice, hasta que me cansé y ya no lo hice. Pero días más tarde, o alguna semana más tarde, yo me iba a dormir, ya no decía nada, cerraba la puerta de mi habitación, a oscuras, y alguien en medio de la noche me cogía del colchón, pero como si estuviese, intentando despertar, me sacudía el colchón. Nunca me tocó, nunca físicamente noté el contacto, pero sí noté que movían, pero era una fuerza, es decir, no es que moviera ligeramente el colchón, era una fuerza tan fuerte que a mí la primera vez me despertó y yo tuve, lo reconozco, tanto miedo, porque sabía que en mi habitación no había nadie, que me quedé, me hice el dormido, de alguna forma, no me moví ni un músculo, pero la cama se movía. Dejó de moverse, encendí la luz y ahí no había nadie. Bueno, cierro la luz, me fui a dormir, no pasó nada. Eso pasó una noche. Noche siguiente, me voy a dormir, yo ya no decía nada de que si había alguien o si mentalmente, yo ya no decía absolutamente nada. Apago la luz, empiezo a dormir, todavía no estoy dormido, exactamente, alguien coge del colchón y bruscamente empieza a moverlo de un lado para otro. Bueno, también tuve miedo. Esta cosa me fue pasando noche tras noche. Bueno, llegó un momento, a las 3 o 4 veces que me pasó, a la tercera o la cuarta noche que me pasó, dije, bueno, esto se acabó, voy a ver quién es. Y en el momento en que notaba que me sacudían el colchón, fue a encender la luz. Y ahí, el movimiento paró al instante y ahí no había nadie. No había nadie, ¿no? Yo os digo que en esa casa pasan cosas extrañas. Entonces, retomando lo que os decía antes, lo más extraño que nos pasó en esa casa, porque de alguna forma alguien puede pensar, bueno, pues son imaginaciones tuyas, te parece que estás soñando y se mueve Bueno, entonces, lo que pasó, retomando al principio de todo, de que mi padre no estaba una noche, mi hermano tampoco, y estaba mi madre y yo. Mi madre dormía en una habitación y
dormía en otra habitación, ¿no? Entonces, lo que sucedió es que yo tuve un sueño, mi madre me despertó y ya está, no pasó nada. Bueno, le dijeron sueño y ya está. Esto me lo explicó mi madre el día siguiente. Ella se fue a dormir, es una casa muy antigua, con muebles antiguos, bueno, se fue a dormir e inmediatamente sintió como alguien abría suavemente la puerta, avanzaba por la habitación, está a oscuras, y se sentaba, notó como se hundía el colchón, alguien se sentaba en su colchón. Mi madre, no sé si desde la ignorancia o desde la valentía, pues encendió la luz y bueno, como siempre también he estado metido en estos temas de una forma brusca, les dijo, ya está bien, ya me dejáis dormir y dejadme en paz. Apagó la luz y no le pasó nada. Con el tiempo, aquella cosa que a mí me movía el colchón fue menguando de fuerza, además se notaba, y aquí yo iba debilitándose en la manera en que me movía el colchón, hasta que hubo un momento que desapareció completamente y ya no, fuera lo que fuera, ya no volvió a hacerme ninguna cosa, ni a mi habitación, ni a mi madre, ni a nadie en la casa. Y aquí está la historia. Luego, no, perdona, eso que nos comentabas antes, que no sabes el por qué empezaste a realizar ese tipo de preguntas mentalmente, yo imagino que también, bueno, te estaba saliendo esa vena de investigador, esa vena de aficionado, y como era algo que correcto, tú veías tan normal, correcto, imagino que por eso lo hacías. correcto. Creo que más de uno y de una ha hecho eso en alguna ocasión, ya te lo digo yo. Yo estoy tomando aquí apuntes aparte de todo lo que has enviado, Jordi, y como esa casa que comentabas ahora en esta experiencia todavía están tus padres, si hay posibilidad en algún momento de ir, y sobre todo porque por ahora en todas las experiencias también vas nombrando a tu madre. Nos gustaría, si algún día puede ser, con tranquilidad, si puede ser, también hablar con ella. Sí, por supuesto, yo le puedo... Aquí hay dos temas, ¿no? Le comentaré a mi madre, no hay ningún problema, además que ella os puede explicar directamente la experiencia que ella realmente lo vivió, de que alguien se sentaba en su cama. Esto por una parte, y por la otra, yo ahora soy adulto, ya tengo 46 años, yo voy a visitar a mis padres en la casa de ellos, y como me gusta este tema, pues muchas veces me he llevado sensores, ¿no? Y incluso cuando ellos no están, los sensores se apagan y se encienden solo. Eso es algo físico que es evidenciable, que es demostrable. Entonces ahí siguen pasando cosas. Lo que pasa es que ahí ya no vivo y no sé realmente si hay alguna cosa más o menos, pero yo a veces por probarlo he puesto los sensores. Incluso he establecido algunas especies de mini comunicación de enciende este sensor o enciende el otro, y lo que fuera me ha hecho caso. Yo le he dicho, enciende este sensor, señalando un sensor, y han encendido ese sensor. Tengo otro al lado, digo, ahora enciende ese de allí, y han encendido el que estaba en el lado derecho o en el lado izquierdo, el que yo le indicaba. O sea que hay algo inteligente que en principio está expectante o está esperando y responde a las proposiciones que yo le hacía. Por lo que nos estás contando, lo que has hecho bastante en casa de tus padres ha sido tema de experimentación. Pero tema de investigación, me refiero a buscar información sobre el lugar, sobre lo que haya ocurrido, lo que era hace años. ¿Lo has hecho? ¿En casa de mis padres? Sí. No, la verdad es que no. Yo sé que el edificio es de 1930, que la primera familia que lo habitó fue mi propia familia, fue mi bisabuelo, que primero lo alquiló, luego ya lo compramos, pero realmente sí que ha habido muertes, ha habido dos fallecimientos en esa vivienda, en ese domicilio, pero son fallecimientos, digamos, de carácter natural. Uno fue de mi bisabuela por ataque al corazón, pero ella era una persona mayor, y otra fue la de mi propia abuela, que de hecho murió en la habitación donde yo dormía, pero bueno, pero también fue de una enfermedad, ¿no? Y también la persona pues tenía su edad, ¿no? Era normal que falleciera. Quiero decir con esto de que no hay ninguna historia trágica ni fuerte
que diera pie a pensar de que allí ha pasado algo extraordinario para que algo se pudiera manifestar. El hecho en sí es que se manifiesta y no sé por qué, os lo digo la verdad también, ¿eh? De todas maneras, los fenómenos que nos has comentado amables no son, porque ese agitamiento que te estaba haciendo en la cama, realmente lo que estaban haciendo es molestar. O sea, que no creo que... Mira, Yolanda, yo lo que pienso con el tiempo, y me sabe muy mal, que quizás más que molestar, yo realmente, desde también un poco de mi ignorancia, inicié el fenómeno, pues haciendo la proposición a ver si alguien se manifestaba. Yo, dentro, pienso que realmente, fuera lo que fuera, más que molestarme, quizás estaba reclamando mi atención y había una segunda intención allí. Y era quizás, esto siempre es una hipótesis, que necesitaba algún tipo de ayuda. A mí realmente yo pasé al final del fenómeno y el fenómeno desapareció por debilidad, pero siempre me queda dentro de pensar, ¿y si alguien me estaba despertando para pedirme mi ayuda? Pero es mi teoría, aquí puede ser también perfectamente cualquier otra teoría, también la tuya de que hay algo que en principio pues puede ser desagradable, porque realmente que te despierten a medianoche no es agradable, ¿no? Pero a mí me quedó esta sensación de que era alguien que me estaba pidiendo ayuda. Y Jordi, la casa, comentas 1930 y ya está toda tu familia. ¿Por qué línea viene? ¿Por línea materna o paterna? Es materna, correcto, es materna. Estamos también viendo una relación que tú comentas que tu madre, que quizás por valentía o ignorancia, lo que sea, pero también está muy ligado a que la mujer se toma también estos fenómenos con mucha normalidad. Por eso el hecho de querer ir, y si puede ser ya iremos, a la casa y de hablar con tu madre, porque creo que es también muy importante en la experiencia de Jordi, lo que está comentando, y la experiencia de la casa, y lógicamente a ver lo que nos cuenta la mujer. Sí, estará disponible, se lo puedo comentar, sí, estará disponible a vosotros, seguro. En el correo electrónico que nos enviaste también nos relatas otra experiencia, pero esta es una experiencia que muchos de nuestros buscadores nos han comentado, algunas han sido expuestas, otras no, y que suele pasar más de lo que nos pensamos. Me refiero al hecho de que alguien se venga a despedir de nosotros, incluso antes de haber fallecido, o exactamente en el momento en el que va a fallecer. Esto es algo que a ti te ocurrió también. Yo eso lo definiría con el tiempo también. Fue en IEF, o sea, la experiencia me pasó también en casa de mis padres, en de 1930 que digo yo. Yo eso lo definiría como un sueño muy vívido, muy intenso. Es uno de los sueños que recuerdo de una forma extraordinaria. Yo definiría que casi no es un sueño, estaría en la frontera, ¿no? La historia es que mi abuelo, en este caso mi abuelo por la parte paterna, estaba en un hospital, estaba enfermo. Realmente, puedo pensar que en mi subconsciente siempre estaría la idea profunda de que mi familiar podía fallecer, ¿no? En cualquier momento, ¿no? Pero también hay un punto de casualidad que es mucha casualidad, ¿no? Bueno, os explico la historia de que yo me fui a dormir esa noche. Mi abuelo, como os digo, estaba en el hospital, estaba lejos, estaba en Zaragoza, mi abuelo, en el hospital de Zaragoza, y yo me fui a dormir en la habitación de siempre, y me acuerdo tener un sueño vividísimo, es decir, algo que casi roza la realidad. Se acercaba a mi abuelo en el sueño y me decía suavemente, con toda la tranquilidad del mundo, que se tenía que ir, que él ya había hecho su camino, que había hecho todo en esta vida, que estaba bien, que sobre todo no me preocupara. Y desde la otra parte, que soy yo, claro, había una emoción, había un sentimiento de que como que un familiar se acerca para despedirse. Yo le pedía por favor que no se fuera, que le necesitaba, todo aquello que uno puede pensar cuando tiene afecto a un familiar. Pero la otra parte me decía, tranquilo, que estoy bien, ya he hecho todo, está todo correcto, ahora y nada, y no pasa nada. Y ahí se cortó el sueño. Y fue uno de los sueños, yo creo que es casi el que más, digamos, más vívidos, más profundos que he tenido. Y fue una experiencia, aparte de que es una experiencia emocional muy fuerte, una experiencia increíble y que me dejó huella también, ¿eh? Estoy segura que si ahora mismo pidiera a los oyentes si les ha ocurrido
no todos, pero si a alguno de ellos les ha ocurrido algo parecido, estoy segura de que a más de uno y más de una ahora mismo nos escribiría y nos diría, pues sí, pues yo tuve una experiencia parecida a esta. Es más, personas cercanas a mí han tenido vivencias parecidas a estas. Es muy curiosa este tipo de experiencias. Pues hay un punto más de coincidencia, perdonad que os interrumpa, y es que precisamente, claro, yo no sé el tiempo, pero en esa noche falleció mi abuelo. Hay una acción paralela ligada, digámoslo de alguna manera, al hecho de que yo tuviese sueño, y es que en esa noche murió mi abuelo. Eso ya es interpretable, porque a lo mejor mi abuelo se vino a despedir de mí. Antes de terminar con la entrevista, quiero que nos comentes una experiencia ya relacionada, bueno, cuando ya estabas metido más en estos temas, con grupos de investigación y tal, que también quiero que la expliques. Pero antes de esto, nos vamos ya de Hospitalet y nos vamos a cuando estabas haciendo el servicio militar en Gerona, que también algo te ocurrió aquí. O sea, que es algo que parece que está ligado a ti realmente, porque ya no estamos hablando de que te ocurren cosas en casa de tus padres o junto a tu familia. También te estaban ocurriendo haciendo el servicio militar. Es como si algo estuviera ligado a ti realmente. Sí, hay un componente, y es que yo hago una acción determinada, en este caso hago una ouija o una invocación mental, y inmediatamente o relativamente en un espacio de tiempo corto algo aparece o algo sucede, ¿no? Y entonces yo, como tú muy bien dices, y estaba haciendo el servicio militar en Girona, estaba en Sant Climent Sescebes, que es un pueblecito muy pequeñito, que está más cerca de Figueras, pero es un pueblecito, y nosotros teníamos, digo nosotros porque éramos un grupo de soldados, teníamos una casa alquilada al lado de la base militar, pero en el mismo pueblo, no estaba incluida dentro de la base militar, sino ya estaba dentro de lo que era el pueblo, que es una aldea muy pequeñita. Y era una casa muy antigua, que había sido una carnicería. Abajo estaba el mostrador de la carnicería, y luego tú subías por unas escaleritas muy pequeñitas, muy estrechas. Era una casa muy antigua, no sé la edad, el tiempo que debía tener, pero era bastante antigua. Entonces tenía como una serie de plantas muy pequeñitas, y arriba estaban los dormitorios. Bueno, y aquello que, bueno, ya sabéis que a veces las cosas son de esta manera, pues alguien propone hacer una ouija, después de, al cabo, la tarde-noche, y nos vamos al comedor y, bueno, hacemos una ouija, ¿no? Aquí cada uno, digamos, de los soldados o de las personas que estábamos allí, pues yo eso, y os lo digo sinceramente, ya lo pongo en duda, eso ya no sé si es verdad, verídico o no, ¿no? Pues cada uno presuntamente habló con los familiares que consideró necesarios, ¿no? Yo me acuerdo que en la manifestación de la ouija, en mi caso, pues presuntamente aquella manifestación decía ser mi abuela, por una parte, y luego logré el contacto con mi abuelo, ¿no? Pero bueno, evidentemente ambos dos fallecidos hacía tiempo, pero eso se puede poner en duda o no de que aquello fuera un fenómeno real de comunicación o bueno, pero también es verdad que el vaso se movía, pero bueno, por eso es una sesión de ouija. Lo cierto, ahora no me acuerdo exactamente si era la misma noche o el día siguiente. Yo, bueno, por mis características no hacía ni maniobras ni nada de eso, y mis compañeros sí, con lo cual todos mis compañeros tuvieron que hacer maniobras y yo no. Yo me quedé solo completamente en esa casa. Era una casa bastante tenebrosa, por decirlo de alguna forma, porque no estaba muy bien cuidada y era muy antigua, los muebles, todo bastante tétrico. Además no había mucha luz, habían roto las bombillas, no se reponían. Bueno, y yo me fui a dormir. Me acuerdo que, yo más me acuerdo perfectamente que cerraba la luz. Yo estaba dentro de un saco de dormir encima de un colchón de una cama, todo bastante espartano, bastante pobre, es decirlo de alguna manera, y no pude. O sea, realmente cada vez que yo me ponía a dormir y algo o alguien o lo que fuera tiraba del saco. El saco era un saco antiguo, tenía como una especie de cuerdecitas al final que estaban unidas al saco, que sirven para enrollarlo, y una vez que está desplegado las cuerdas quedan colgando, ¿no? Pues alguien tiraba de esas cuerdas. Y yo encendía la luz y no había nadie. Y a ver, era un silencio absoluto, no, la casa estaba cerrada, ¿no? Y no, mis compañeros estaban fuera. Cerraba la luz y al cabo del rato
suavemente tiraban otra vez del de esto. Y así estuvimos porque yo ahí no estaba solo, estoy convencido. Estuvimos un tiempo hasta que ya dije, ya, pero yo no puedo dormir. Dejé la luz encendida. Con la luz encendida no volvió a pasar nada, eso os lo puedo asegurar. Y medio dormía a ratos, porque me acuerdo que en aquella noche tenía un poco de miedo, también tengo que reconocerlo, sobre todo por la casa y por todo. Pero solo fue con la luz encendida como que aquel fenómeno dejó de manifestarse. Y Jordi, entonces encontramos una pauta en algo que nos contabas antes del colchón, que cuando se enciende la luz... Sí, exacto. Y no, yo os digo la verdad, no sé cómo interpretarlo. No sé, porque si alguien se quiere comunicar conmigo, bueno, no sé. Es que no, os digo la verdad. Claro, la tendencia que tienes tú cuando estás a oscuras y te pasa algo, notas algo, la primera reacción que tú tienes es encender la luz. Yo creo que es lo más natural, ¿no? Pero sí que es verdad que encendiendo la luz, y no sé por qué, los fenómenos desaparecen, no sé por qué. Claro, y otra pauta, Jordi, es lo que también comentabas. Hay una causa y un efecto. Hay un llamamiento mental en la primera parte que comentabas antes, y ahora, pues, digamos, una sesión de Ouija. También hay dos acciones paralelas y luego se produce esto y luego lo de la luz. Es importante esto, Yolanda, también para ir encontrando pautas, que no sabemos realmente lo que es. Si alguien tiene algún tipo de explicación, contacto@labusquedaradio.com, tanto si le ha pasado algo similar como si pueden darnos algún tipo de idea. Estaba leyendo ahora mismo, mientras estabas hablando y comentando todo esto, estaba leyendo el correo que nos mandó nuestro amigo y estaba exactamente en el punto en el que en el 2014 más o menos crearon un grupo de investigación. Nos comenta así por encima unas cosas que les pasaron en el Llac Petit, que eso se encuentra en Terrassa, y en una casa de Ripoll también les ocurrió algo, todo por lo que veo relacionado, por lo que puedo ver, con la Ouija, después de hacer la Ouija. No sé si es normal en vosotros, no sé si ahora mismo sigues con el grupo de investigación o no, pero ¿es habitual en vosotros el hacer la Ouija en las experimentaciones? Sí, actualmente tenemos un pequeño grupo de investigación. Somos todos muy amateurs, somos un grupo de gente que nos gusta el misterio, pero ya está, no vamos más allá. Y sí que es verdad que hacemos como una especie de protocolo, ¿no? Intentando una comunicación con las posibles entidades o aquellas energías que pueden haber en ciertos sitios. Y entonces es, sensores, psicofonías, pero sí que es verdad que acostumbramos, no toda la gente participa, todo se tiene que decir, pero sí que acostumbramos en cada salida, por decirlo de alguna manera, a hacer la Ouija, casi siempre, por no decir siempre, la Ouija nos ha funcionado. Sí, es lo que estoy leyendo aquí. Mira, pues por ejemplo, ¿nos podrías explicar lo que os ocurrió en el Llac Petit? Que vuelvo a repetir que esto está en Terrassa. Y también lo de la casa de Ripoll, que que todo, ya te digo, está relacionado con el tema de la Ouija. Si luego quieres tú también añadir otro enclave en el que también os haya ocurrido algo a destacar, también relacionado con la Ouija, o no, o simplemente un enclave en el que hayáis ido simplemente a experimentar o con o sin la Ouija y os haya ocurrido algo a destacar. Mira, aquí hay dos partes. Uno, lo del Llac Petit, que sí fue a través de la Ouija, y luego la casa esta de Ripoll, que inicialmente, luego ya sí, pero inicialmente lo que yo experimenté no fue a través de la Ouija. Luego ya hicimos la Ouija, sí que hubo una manifestación física total a través de la Ouija, ¿no? Pero inicialmente no. En el Llac Petit, que está al lado del Hospital del Tórax, nosotros fuimos a hacer una experimentación de noche en el Llac Petit. No recuerdo exactamente la época que era. No hacía demasiado frío, eso sí que me acuerdo. Hicimos una serie de grabaciones en el mismo Llac, al lado del Llac, y no sé por qué, no tuvimos mucho éxito, tengo que reconocerlo, pero no sé por qué, pero decidimos irnos hacia los coches, que están justo a la entrada del Llac. No puedes acceder directamente al Llac con los coches, pero nos fuimos allá al lado, nos sentamos en el suelo
y pusimos un perímetro de sensores alrededor nuestro y alrededor del coche. Había 2 coches, y bueno, decidimos hacer la ouija allí. Los coches estaban cerrados, estábamos al lado del... Yo me acuerdo que había una persona que incluso estaba apoyada a la espalda contra el parachoques el parachoques trasero del coche, de mi coche, y bueno, decidimos hacer la ouija. Y sí que es verdad, que haciendo la ouija, en un momento determinado, bueno, no parábamos de oír, y es extraño, gente en los coches, es decir, había movimiento dentro de los coches, y sentíamos como si hubiera gente en cualquiera de los 2 coches moviéndose, y era evidente que allí no había nadie, porque el coche estaba cerrado, era una zona perimetralmente protegida por los sensores, y evidentemente tú puedes oír a alguien si se acerca a mitad de la noche, sí o no. Bueno, pero no parábamos de oír eso. Sí que es verdad, y que la ouija no me acuerdo exactamente qué estaba saliendo en ese momento, ¿no? Pero yo sé que alguien, que es lo que nos llamó la atención, pegó un grito, o sea, giró la cabeza, uno de los que estábamos sentados alrededor de la ouija, giró la cabeza, pegó un grito, y lo que vimos todos fue, que es la cosa más extraña que he visto en mi vida. No sé qué era, os lo digo sinceramente. Era una entidad oscura de la altura de una persona. ¿Cómo lo definiría? Como si fuese un gas oscuro, porque no tenía una densidad física de alguna de las maneras, pero era como un gas oscuro que literalmente atravesó la zona de los sensores no saltaron, nos atravesó por en medio, digamos que es el círculo que nosotros hacíamos, pasó por en medio del círculo y desapareció entre medio de los 2 coches. Y es una de las experiencias así visuales de no sé cómo llamarlo, si ver directamente un fantasma, una aparición, porque realmente al cabo también del tiempo yo no sé qué era aquello, era una forma oscura alta, no podía ser un animal, porque los animales, o sea, puede ser un perro o un jabalí, tener un tamaño determinado, ¿no? Incluso supongo que uno de estos animales podía haber hecho saltar el sensor. Aquí yo tenía la altura de una persona oscura, negra, como una silueta negra. Es decir, que tenía forma humanoide. Sí, pero no completamente. Se podía ver la cabeza, el cuerpo, pero por ejemplo no podías ver ni los brazos ni las piernas. No sé si me explico, Vale. Y nos cruzó y nos quedamos todos helados. La verdad es que nos quedamos muertos. Claro, estamos hablando, Jordi, de una zona que tiene una historia ya de lo paranormal, e incluso donde supuestamente no, que ha habido muertes y todo, y hay gente aficionadas a los temas de misterio y otros no, que también han contado algún tipo de experiencia, quizás no tan impactante como lo que estás comentando, pero sí algún tipo de encuentro con lo insólito. Sí, hemos ido alguna vez más en el Jack Petit, hemos vuelto a hacer la ouija. Lo extraordinario que nos hemos vuelto a pasar, lo que pasa es que esto nos ha pasado también en más experimentaciones, es mientras estás haciendo la ouija, sentir pasos alrededor. Gente que anda, de alguna forma, además que pisa la hierba o pisa las ramas de los árboles que están en el suelo, y sentir como gente que camina alrededor tuyo. Pero eso nos ha pasado en el Jack y en otros sitios también, así como una evidencia física de manifestación alrededor nuestro. Y lo de la casa de Ripoll, es una casa que está en Ripoll, yo me la encontré de pura casualidad, es una mansión, está en estado de semiabandono, y bueno, como a mí me gustan estos temas, pues estaba de vacaciones yo en Ripoll, entonces me acerqué una noche, y yo solo, subí por la noche. Claro, aquí no hay una conexión directa con la ouija, tengo que decirlo, inicialmente. Subí por la noche, puse mis sensores en la planta de arriba, que es como la más antigua, es como también es muebles antiguos, está bastante bien conservada. No sé si esto durará mucho. Bueno, mejor no hablemos mucho de dónde está localizada y así no ocurrirá. Exacto. Y nada, yo puse mis sensores, puse mi grabadora de voz, y os lo tengo que decir, no pasó nada, no sentí nada. Y yo lo reconozco que no tengo sensaciones, muchas veces soy bastante
me guío más por los aparatos que pueda poner, desde psicofonías, sensores, etcétera, que por mi propia intuición o lo que yo puedo sentir, ¿no? Pero sí que es verdad que yo estaba ahí sentado en una silla, en un sillón antiguo, y dije, aquí no pasa nada. Y además lo pensé, dije, ahora recogeré mis instrumentos, los meteré, porque tenía sensores de temperatura, etcétera, y ahí no saltaba nada, no pasaba nada, no había ningún indicio de que hubiera nada extraordinario. Bueno, yo además lo pensé, dije, voy a meter todo en mi maleta, me voy a ir y va a pasar algo. Y además lo pensé fríamente, dije, qué tontería de pensamiento, no sé dónde me ha venido. Bueno, lo pongo todo en una maleta, me levanto. Es una casa aislada, en medio de la montaña, donde para llegar necesitas paciencia y además, como está aislada, cualquier ruidito de coches, que no hay coches, pero de personas o de caminantes o lo que le llaméis, se puede oír, y más en la noche que hay un silencio absoluto. Pues bien, cerré todo, mi maleta y todo, me levanto del sillón y en ese momento os puedo prometer que en el pasillo al lado del comedor, alguien... Pero a ver, claro, pues pensar, es alguien físico, sí, pero a ver, yo había mirado toda la casa antes, no había nadie. Y luego no había ningún coche, es difícil llegar allí. Bueno, corrió de un lado para otro. Primero lo que se oyó fue una puerta que se abría, tal cual. Y además se oía el chirrido de la puerta. Cómo se cerraba, suavemente, y pasos corriendo, que yo no vi nadie, en el pasillo contiguo al comedor. Pero cruzando, evidentemente, aquello... me asustó bastante porque yo salí inmediato, detrás de ahí salí, no había nadie y ya me quedé en la puerta. Ya tuve un miedo terrible. Es una de las experiencias, yo reconozco, a ver, yo me meto en sitios a veces abandonados o si consigo compañía mejor, si no a veces voy solo y bueno, a veces tengo más precaución, menos, pero a partir de ese momento yo reconozco que he cogido un poco de miedo porque realmente aquello fue una manifestación directa de alguna forma, visible, no sé cómo expresarme, muy personal, porque se abrió la puerta, se cerró, pasó alguien corriendo al lado mío y desapareció. Y bueno, entonces lo que hice, ya me fui a casa, llamé a la gente esta del grupo y les invité a que una noche, más fue una noche muy especial, tengo que decirlo, a que fuésemos a esta casa. Y bueno, la casa es una mansión, en medio del bosque, lloviendo, era una noche de película de alguna forma, con truenos, rayos, lloviendo, y hicimos la ouija, ¿no? Y mientras hacíamos la ouija, tal cual, o sea, es una cosa que yo en mi vida haciendo la ouija lo he visto, una manifestación idéntica, es decir, a esto, porque esa casa está bastante bien conservada. Las puertas y las ventanas solas, o sea, los porticones de las ventanas, porque algunos cristales ya no hay, los porticones de las ventanas abriéndose y cerrándose solas, delante nuestro. O sea, algo increíble. Es decir, no sé qué fuerza tiene que ver allí o no sé qué hay ahí, pero y además una experiencia también intensa de alguna forma, ¿no? Porque las puertas y las ventanas de alrededor nuestro se abrían y se cerraban como si estuviesen locos. Hasta que no sé por qué, a uno de nosotros dijo, parad ya, y aquello cesó. O sea, a la orden nuestra cesó. Pero es una de las experiencias más extrañas y más intensas que he podido vivir en mi vida, aparte de todo, Bueno, la verdad, y aquí también encontramos otro causa y efecto que en esta última vez que vais a esa casa, o cuando fuisteis a esa casa fuiste tú con el grupo, también hacéis la sesión, y en este caso quizás el encender la luz no fuera tal, sino que el basta ya serviría como reacción para que lo que fuera parara. O sea, no sabemos lo que es, pero parece ser que sí que es algo inteligente. Eso sí que es verdad que el desencadenante es la ouija, pero algo tan evidente, tan intenso como que una fuerza ajena al propio vaso o al propio testigo de la ouija pueda mover por sí sola puertas y ventanas, eso yo en mi vida, en todas las experimentaciones que yo he hecho, no lo he visto. Es decir, además en directo, de alguna forma, porque ahí sí que teníamos luz, pero fue increíble porque las puertas y las ventanas se abrían y se cerraban, y además notabas que había
Claro, esto es una percepción subjetiva, ¿no? Que había una angustia, que había un reclamo, que había alguien o que estaba enfadado o que estaba reclamando algo, pero la evidencia física de ver las puertas y las ventanas moviéndose es cierta y es real. Pero y claro, es compartida por todo el grupo. Pero claro, Jordi, yo ahora imagino algún oyente que te está escuchando y que antes has dicho que era una noche muy especial, que estábamos hablando de una noche con tormenta, aire, truenos. Claro, tal vez algún amigo que nos esté escuchando esté pensando ahora mismo, bueno, pues a lo mejor hubo una ráfaga de aire en la tormenta y en ese momento justo en el que estaban haciendo la ouija y ellos pensaron, lo relacionaron con la ouija y realmente era un fenómeno natural. ¿Tú descartas totalmente que lo que os ocurrió se debiera a un fenómeno natural? Aquí hay dos partes. Cuando estaba lloviendo, nosotros todavía no habíamos empezado la ouija, no había ni una gota de aire, solo había lluvia y truenos, eso sí, que iluminaban toda la casa, pero antes de empezar la ouija ya estaba lloviendo y ahí ninguna puerta, ninguna ventana se abría, estaban todas normales, digamos, ¿no? Luego empezamos a hacer la ouija, que es cuando hubo esta manifestación de las puertas y de las ventanas, pero cuando un compañero mío dijo, porque yo no fui, parad ya, aquello cesó inmediatamente y continuaba evidentemente lloviendo, con los truenos, los relámpagos, y ya no se movieron más. Por lo tanto, hay un hecho directo entre que aquello funcionara de alguna forma o se abriera o se cerrara y un compañero mío que les ordenase parar. Y fue inmediato. Y antes continuaba lloviendo y después continuó lloviendo. Y las puertas, ni antes ni después, ni las ventanas, se abrieron. Con lo cual hay una relación causa-efecto muy directa entre la ouija y entre la orden de mi amigo para hacer parar aquel fenómeno. Más allá de cualquier historia de meteorología o de vientos, porque realmente no había ningún tipo de viento en ese momento. A ver, no podemos descartar tampoco esa hipótesis. Lo que sí que está claro es que es mucha casualidad, pues todo lo que nos estás contando, que en el momento en el que dijo para, cesar todo, es mucha casualidad. Lo único que sí que digo, Jordi, que tampoco podemos descartar del todo el que en ese momento exacto hubiera la casualidad de que, mira, hubo esa ráfaga de viento debido a la tormenta y, ocurrió pero vale, no se puede descartar. Lo que sí es muy curioso, claro. Tú también imagino que pensarás lo mismo, José Antonio, que claro, que estaban haciendo la ouija, empieza ese aire, empieza a moverse todo y en el momento en el que dice para, también es mucha casualidad, ¿no? Que deje de moverse todo pero bueno, no sé, a lo mejor tal vez tú opinas otra cosa o tienes otra hipótesis. Yo sencillamente estaba pensando, mientras que estabais hablando los dos, que bueno, que tanto para la casa de Hospitalet como con la madre de Jordi, como esta casa en esa zona que no podemos decir lógicamente antes a micro cerrado, ya la hablaba con Jordi, que claro, hay que entender, no es por la exclusividad del asunto, es por que esa casa suceden presuntamente ese tipo de fenómenos, está bien conservada, es una propiedad privada. Correcto. Y si decimos más datos, mañana esa casa será cosas como pasó con Torres Albana y con tantos y tantos sitios, y lo que queremos es saber la realidad del fenómeno. Es que además antes, Jordi, te han mandado una fotografía del lugar y yo me he quedado prendada. Que ha sido decirte, dile a Jordi que esa casa la tenemos que visitar porque es que está totalmente... Tiene su encanto y además es que por lo menos en la fotografía que te ha enviado es que se ve muy bien conservada. Claro, y lo que no podemos es nosotros ser el causante de la próxima historia paranormal cuando empiecen a ir gente, porque por muy apartado que esté, cuando se da la localización, que si fiestas rape, que si se van a ir a hacer la ouija y no de forma tan tranquila como vosotros, a destrozar las cosas, y se pueden producir, como en casos se han producido, algún que otro accidente. Es algo que está ahí abierto y que tenemos aquí apuntado en todas estas hojas que hoy tenemos aquí apuntados con Jordi, y vamos a ver si podemos ir a un sitio y a otro y enterarnos de
de qué sucede y a ver si a nosotros nos sucede algo. A ver, a eso estoy, que tengo yo unas ganas de que me ocurra algo que de verdad que después de todos los años que voy detrás de los misterios y de que me ocurra algo, no hay nada que yo pueda decir, sí, esto es extraño, esto no le puedo encontrar explicación, porque bueno, ya has visto tú, Jordi, que yo a todo le busco una explicación, a todo... No, está bien. Está Y- correcto. Yo creo que necesitamos gente que nos dé la parte más lógica de las cosas, ¿eh? Y entonces, claro, a mí las pocas cosas que me han ocurrido siempre les he buscado una explicación, que tal vez la explicación que les he buscado no tiene nada que ver con lo que me ha ocurrido, igual que lo que hemos estado hablando de las ventanas, que yo le haya dado una explicación y realmente sí que haya sido es que son un cosas- fenómeno paranormal. Bueno, por ahora inexplicable porque no lo sabemos. Es que casos como el que comenta, ese momento que está ahí Jordi, sus compañeros de grupo, si no estás tú ahí. Ya, No, Es- hay y que aún- vivirlo, hay que vivirlo. Y aún Sí, estando... sí, es exacto, sí. Claro, Jordi, Tienes que estar en el momento. y en el aún- momento exacto y verlo directamente, sí. Si no, Y- entiendo que sea muy difícil a veces, si no lo puedes experimentar por ti mismo, acabártelo de entender o de darle una explicación paralela. Yo lo entiendo perfectamente. Bueno, y aún estando, porque estabas comentando eso de ahora recojo cuando estabas solo, ahora recojo y ahora pasa algo. Yo he estado en más de una ocasión, y bueno, Yolanda creo que también ha pasado, que hemos estado en sitios y has mirado para otro sitio, nunca mejor dicho, o estabas en otro punto de la casa y ha sucedido algo. Y estabas ahí, ¿sabes? Sí. Y claro, te tienes que guiar por, bueno, por si hay suerte de... que siempre suele suceder, en gran parte de ocasiones, cuando ya se ha recogido el material, cuando no se está grabando, Cuando acabas de llegar al lugar. cuando acabas de llegar al Porque lugar. aún recuerdo, pero es que no recuerdo, me parece que me confundo yo con la localización del lugar este, que Jafre o no sé qué En pueblo... Jafra de Garraf, sí. No, pero este no es el que yo digo. Es un pueblo que está más apartado y está más derruido. Pero es que no me parece que me confundo de lugar. Bueno, yo sé que llegamos allí, fui a aparcar el coche, me bajé, no habíamos sacado nada. Me da por mirar una casita que había allí, nada más al entrar. Y en una de las ventanas me pareció, porque tampoco puedo decir claro que lo vi, me pareció ver como una sombra blanca que se estaba asomando. Y fue verla Un que me momento, quedé... ¿no? Un flash. Sí, fue un flash. No, un flash no, que me quedé un rato mirando y decía, ¿eso qué es? Porque encima lo estaba viendo de lejos y decía, ¿eso qué es? Que hasta José Antonio me dijo, porque claro, yo me quedé callada. Yolanda, ¿qué pasa? ¿Qué estás viendo? Y le dije, es que me ha parecido ver ahí una sombra. Nada, fue sacar las cosas, los cachivaches, todo, y ahí no había nada. Y payar, porque fuimos al sitio donde lo veías Sí, y nada, estuvimos dando nada. vueltas, subimos y Nada, todo nada. y nada. Pues bueno, En- dime. No, que en Jafra también me pasó una experiencia muy parecida a la tuya, ¿eh? Pero en es este que caso fue Jafra, en yo es que diría que no es Jafra donde me ocurrió esto. Es que... ay. Tranquilo, que lo tenemos todo apuntado. Y Sí, ya- lo tengo y- todo apuntado, ya lo buscaré, pero... Claro, lo que pasa a buscadores es que nosotros estamos diciendo las cosas y bueno, por ejemplo, vamos escuchando a Jordi y nos vamos acordando de sitios. Y Sí. cuando uno ha estado en tantos sitios No te o ha acuerdas de escuchado los tantos nombres. testimonios, antes de aventurarse a decir nada y confundir Claro. más al personal, porque ya de por sí ya estamos confundidos nosotros, pues primero tenemos que ir mirando y todo eso, porque es que son demasiadas experiencias. Yo sé, o sea, yo me acuerdo del momento exacto. Si de hecho yo estoy viendo a Yolanda parada, estilo película de miedo, mirando para un sitio y luego preguntarle, ir corriendo con todas las cosas ya para ver si veíamos primero a alguien. algo más, ¿no? No, primero a alguien, porque bueno, alguien de blanco ahí, bueno. Nos Pero- comentaba Jordi que le había ocurrido algo parecido en Jafre, pero bueno, que te repito que no sé si es el mismo sitio del que estamos hablando, pero también viste una sombra blanca. No, yo, Jafra del Garraf, para acceder a Jafra del Garraf, sabéis que es por un camino rural que tienes muchas dificultades para ir, ¿no? Y con mi grupo era la primera vez que íbamos, entonces yo unos días antes, porque tenía un poco de miedo para ver si el coche podía pasar por la pista forestal, dije, me voy yo solo, voy con mi coche, voy a mirar si pasa la pista forestal, porque me habían dicho que estaba muy mal, y me fui solo. Entonces me fui después de trabajar, que ya era casi de noche, y pasé con el coche por la pista forestal, y llegué más o menos con mis dificultades, porque era un coche pequeñito y deportivo, pero llegué y dije, mira, ya que estoy aquí, solo, completamente, Sí. ya se empezó a hacer de noche, digo,
mira, voy a dar una vuelta a ver cómo es el pueblo y ya me voy, y ya sé que se puede llegar bien y que el próximo día podemos venir todos. Yo iba solo, ¿eh? Entonces empecé a subir hacia la plaza de la iglesia, que es muy pequeñita, y ahí, pero perfectamente, oí dos personas hablando al lado mío, susurrando al lado mío, era un susurro perfecto. Por eso te digo, pero fue un momento, fue un flash determinado, y yo pensé, coño, sí, no estoy solo. Y luego me di cuenta de que estaba completamente solo, que no había nadie en absoluto, pero el susurro, las dos voces, que no entendí lo que decían, pero estaban hablando entre ellas, y era en directo, no era una grabación ni nada, sino yo subía tranquilamente, inocentemente, como dices, pues ya que estoy, lo voy a mirar. Yo no iba con nada, ninguna intención más, y oí dos personas hablando tranquilamente, o sea, perfectamente al lado mío. Por eso fue un flash, fue un momento, y por eso es muy parecido a lo tuyo también. Pero bueno. Pues bueno, Jordi, no sé si quieres apuntar algo más antes de finalizar con la entrevista. No, que muchas gracias por darme la oportunidad de decir mi testimonio, mi opinión sobre estas cosas, y agradeceros eso, la oportunidad de poder hablar con vosotros y manifestarlo a través de la radio. Gracias a ti, y ya sabéis, queridos amigos buscadores, que si tenéis algo que decir, contacto @enlabúsquedaradio.com o por las diferentes vías de contacto que ya durante todo el programa van saliendo, así que sabéis perfectamente cómo poneros en contacto con nosotros. Y a ti, Jordi Calvo, que estamos hablando desde Hospitalet, muchísimas gracias por habernos contado tu experiencia. Y bueno, ya sabes perfectamente, ya has quedado con José Antonio. Sí, por supuesto. Lo tenemos fichado ya. Ya lo tenemos fichado para tanto ir a casa de tus padres en Hospitalet y como para ir a esta casa, que de verdad que tengo muchísimas ganas de ir, porque por la fotografía que he visto, la verdad es que es muy impactante, está muy bien conservada. Y si además, como tú nos comentas, existen y ocurren fenómenos extraños en este lugar, pues estoy impaciente por poner los pies ahí. Nada, pues encantado de haberos conocido, haberos podido dar esta oportunidad.